Bien, chicos, el día de hoy vamos a conocer qué sucedió después, ¿no?, de la muerte, de la ejecución de Tupac Amaru, ¿no? Recordemos, Tupac Amaru inició una gran rebelión, ¿no? Incluso con ese mismo nombre se le conoció este movimiento, con la Gran Rebelión, ¿no? ¿Contra quiénes se querían rebelar? Contra los españoles, Contra los españoles. ¿Por qué motivo? porque eran explotados, maltratados. Ajá. Eran injustos, eran abusadores, ¿no? Mucha gente del pueblo, ¿no?, era abusada por ellos en lo económico, en lo físico, ¿no? Muchos incluso morían a causa de las arduas horas de trabajo que tenían, ¿no? Entonces, esto al ver Tupac Amaru, ¿qué hizo? Se rebeló. Él dijo, no, mi pueblo no va a sufrir más, entonces él se rebela contra los españoles, pero él también cae, ¿no? No pudo contra ellos, él muere descuartizado, ¿no? Decapitado y descuartizado, ¿no? Después de haber sido decapitado, él es cercenado y enviado por diferentes ciudades. ¿Para qué? Para que el resto del pueblo, de la gente, ¿no?, les quede claro que no se tienen que rebelar contra ellos. Pero, aún así, más adelante también hubo varias rebeliones, ¿no? Quienes no estaban de acuerdo con las reformas que el poder español había tomado al pueblo peruano. Por eso es que se inician, ¿no?, varias etapas de intento de emancipación. Vamos a conocer esas etapas y vamos a conocer un poco más de qué trata. Miren, chicos, la emancipación en la América Española se da como consecuencia de las reformas borbónicas. Habíamos hablado también de las reformas borbónicas, ¿no? Una idea de mejorar las reglas, las leyes que hay en el Perú, ¿no? Ellos venían con la idea, ¿no? Vamos a mejorar, decían, pero en esa mejora, entre comillas, se podría decir que ellos empezaron a tomar más posición y poder en el Perú, ¿no? Así llegando a altos mandos y destituyendo a muchos de los criollos, a mucha gente del pueblo. Entonces estas reformas desplazaron del poder a las élites criollas, ¿no? Pero también le permitieron su enriquecimiento. Por eso que cuando hablamos de emancipación, mencionamos que la emancipación es desligar ciertos poderes, ¿no?, oprimidos que se pueda tener de un poder mayor, pero no se desliga del lado económico. Y justamente eso es lo que se buscaba, ¿no? Destituir al poder español, ¿no?, a pesar del enriquecimiento que ellos tuvieron por la llegada de ellos, porque, como les decía y platicábamos en varias ocasiones, la llegada de los españoles nos favoreció en un punto porque nos civilizó, nos dio mejoras, pero ¿a costa de qué? A costa de mucha muerte y mucho maltrato, ¿no? Entonces las ideas del liberalismo, ¿no?, llegadas a Europa, se dan la independencia de los Estados Unidos. Como les había comentado, el poder español no solo estaba acá en Perú, estaba en Brasil, Ecuador, Colombia, Argentina, estaba en Estados Unidos, estaban también en América del Norte, ¿no? Y Estados Unidos llega a una independencia. ¿Cuándo? En el año 1776, ¿no? La Revolución Francesa también en 1789, ¿no? Los agentes británicos y la Mesonería se sumaron también para impulsar este deseo de emancipación, al ver que ciertas colonias estaban logrando la libertad que tanto esperaban muchos países. ¿Qué hicieron? Empezaron a unirse entre ellos, ¿no? ¿Para qué? Para que el poder español se retire de sus territorios, ¿no? Pero para eso también pasó mucho tiempo, ¿no? Y también pasaron muchas muertes. Vamos a ver las causas del proceso de la emancipación. ¿Cuáles eran las causas? ¿Por qué se lograba, por qué se quería por qué se quería lograr la emancipación, ¿no? Las principales eran las diferencias étnico-sociales, ¿no? No pertenecían a la misma, se podría decir,
a la misma élite, a la misma etnia, a la misma raza. Las reformas territoriales y diferencias económicas eran también uno de los factores más importantes, ¿no? Que le querían lograr la emancipación. Las rebeliones urbanas e indígenas, como les dije, hubo varias rebeliones, hubo varios pueblos, varias comunidades que querían que el poder español se retire. Eran muchas, pero eran pequeñas, y por ser pequeñas organizaciones, fácilmente eran destruidas, ¿no? O disueltas, en pocas palabras. Nunca no hubo otra rebelión más grande como la que tuvo Tupac Amaru. Esa fue una rebelión en la que se unieron muchos pueblos, ¿no? Pero ¿por qué se debía a eso? Porque justamente Tupac Amaru era un hombre adinerado. Él podía comprar armamentos, podía comprar caballería, tenía los medios porque era adinerado. Pero estas pequeñas rebeliones eran solo indígenas los que se rebelaban. Entonces no podían lograr más allá de lo que de repente lo hizo Tupac Amaru. La invasión francesa al territorio español también fueron una de las causas, ¿no?, de la emancipación. Bueno, como les decía, el poder español estaba en varios territorios, en varias colonias, de las cuales Francia también sufrió eso. Vamos a ver aquí, ¿no?, las dos etapas de la emancipación. La primera etapa, que se dio de 1808 hasta el 1815, ¿no? La primera etapa de la emancipación es causante, ¿no? La causa desencadena el vacío del poder creado por la invasión de los franceses a España, ¿no? Ahí ya, como les decía, ya varias colonias ya se unían para poder hacerse más grande, más poderoso, más imponente ante los españoles, ¿no? Lo que originó también la guerra de la independencia en América, ¿no? Los criollos se negaron. Ayer me rompió la granadilla. Carlita, tu micro, mi amor. Los criollos, ¿no?, se negaron a reconocer al rey intruso, José Bonaparte, ¿no? Era era una especie de virrey enviado, ¿no? Pero él se hacía más, él no se hacía conocer como un virrey, él decía que era el rey, ¿no? Pero ahí también hubo otro conflicto, ¿no? Ya de parte de los españoles, no de los criollos mismos, pero los criollos igualmente no lo reconocían, ¿no? Y formaron juntos el poder y así también lo tomaron con José Bonaparte. Era una especie de complot que se buscaba contra los españoles. Trataban de aliarse, ¿no? Construir alianzas, ¿no?, del momento para poder combatir a los españoles. Y es así como se inicia, ¿no?, un desnivel, un desequilibrio con los españoles. Se daban cuenta que ya no estaban siendo ya no eran considerados tan temerarios como lo eran en algún momento, ¿no? Porque ya había muchas colonias, pequeñas pero muchas, que ya se iban uniendo para combatirlos. Entonces ellos ya empezaban a darse cuenta que en cualquier momento ellos se unían de repente entre todos y llegaban a ser incluso como la gran rebelión, ¿no? La misma cantidad de personas que hubo en la gran rebelión con Tupac Amaru. Entonces ellos empezaban ya a analizar el territorio, ¿no? Wow, elefantes. Bien, acá tenemos la segunda etapa. La emancipación se da en dos etapas, no hay más etapas. ¿Por qué? Porque en la segunda etapa ya se logra, ¿no? Ya se logra retirar al poder español, o sea, ya derrogan al poder español de América del Norte. Se llegó a obtener la libertad de Brasil, se llegó a obtener la libertad de Ecuador, de Colombia, ¿no? Y de Argentina. Y por ende también todos se unieron, ¿no?, y lograron liberar a Perú. Pero ¿quiénes fueron los que hicieron esto? En la segunda etapa de la emancipación, los personajes que logran esto son Don José de San Martín y Simón Bolívar. Los dos personajes de acá.
siempre traten de recordar los rostros de esos personajes, que si muy bien es cierto, más adelante de todas maneras van a escuchar cosas no agradables que hayan hecho, pero de alguna manera, pues gracias a ellos, nosotros logramos liberarnos del poder español, ¿no? Por ahí recuerden a este personaje, ¿no? No. Este, ¿quién es él? Él es Francisco Pizarro. No, él era, no, no me Bolívar. acuerdo, pues. Él ¿Cómo? era el Simón Bolívar. Simón Bolívar, dicen por ahí. Gabriel dice San Martín que de es Porres. San Martín de Porres. Le falta el crucifijo No, nada San más. Martín de Porres es Le un falta el santo. crucifijo nada más. José de San Martín, Martín. claro, don José de San Martín. San Martín de Porres, chicos. Ya sabía, ¿vis? Por eso San Martín, pero era don José de San Martín, ya sabía. Es que nada, ¿vis? Yo reconozco su cara por ahí, por muchas fotos de Google, pero en el nombre ahí me equivoco. Hasta lo usan en memes, ¿no? Acuérdense de su rostro. Él es don José de San Martín. ¿Y quién es este personaje? A ver, este lápiz no pinta. Este personaje, Francisco, no. Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. No, eso no lo conozco. Pues, ya. Ese me parece Simón Bolívar. Simón Bolívar, chicos. Estos dos personajes, San Martín, don José de San Martín, ¿no? Y Simón Bolívar son los personajes que hicieron bastante presencia en la segunda etapa, más Simón Bolívar, porque Simón Bolívar fue el que iba independizando a varias colonias del poder español. Él fue a Ecuador, Colombia, ayudó también a Brasil, ¿no? Y al ser escuchado San Martín, al escuchar mucho del personaje Simón Bolívar, ¿no? ¿Qué hace don José de San Martín, que estaba luchando solo en Perú? Lo llama, ¿no? Lo llama y le dice, ¿no? Le pide ayuda para poder liberar a Perú del poder español. Y ambos, ¿no? Ambos guían al ejército patriota, ¿no? Y apoyan a Inglaterra, apoyan a Estados Unidos, y también ellos, por ende, apoyan a Perú para poder liberar a Perú de España, ¿no? Del poder español. Entonces, con ellos prácticamente ya estaban en las últimas colonias, ¿no? Para poder liberar esas colonias del poder español. Perú fue prácticamente uno de los últimos que fue liberado del poder español, ¿no? ¿Por mano de quién? Gracias a quién, a estos dos personajes, ¿no? Don José de San Martín y Simón Bolívar, los libertadores. Más adelante vamos a hablar también de ellos. A ver si se acuerdan también, porque el año pasado mencionamos un poquito de ellos. Entonces, recuerden, chicos, la emancipación, que es desligarse de un poder, ¿no? Pero no del poder económico, sino desligarse de un poder social, administrativo, ¿no? ¿Por qué se quiere lograr la emancipación? Por las consecuencias que se trajo, ¿no? Las reformas borbónicas, ¿no? Todos los cambios que lograron sustituir, ¿no? Del poder a muchos criollos, ¿no? Suplantando a españoles. No solo Perú sufrió el poder español, sino muchos otros países, ¿no? De los cuales vemos que se divide la emancipación por etapas. Primera etapa, se va emancipando, ¿no? Territorios de América del Norte y Sur, pero aún no llegaban a Perú. ¿Cuándo llegan a Perú? A la segunda etapa, ¿no? ¿Por mano de quién? Por mano de don José de San Martín y Simón Bolívar. Ellos fueron los que ayudaron a emancipar a Perú del poder español. Bien, chicos, hasta aquí el tema del día de hoy. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿Sí? Es cierto, Miss, que Perú ayudó a Argentina en la guerra con Inglaterra por las Malvinas. Sí, eso fue la guerra de las Malvinas, ¿no? En donde Argentina pierde las Malvinas. Es un territorio que
les correspondía a ellos, pero lo pierden por medio de una guerra, ¿no? Incluso se dictaminó no ayudar a Argentina, ¿no? Quien ayudaba a Argentina también entraba a la guerra y se iban contra el país que lo ayudaba. El único país, todos le daban la espalda a Argentina, el único país que ayudó a Argentina fue Perú, brindándoles los armamentos, brindándoles todo el armamento de fuego para que puedan combatir y defender el territorio que era de ellos, ¿no? Pero no fue suficiente, lo perdieron, ¿no? Y hasta el día de hoy todavía, así como Perú tiene sus riñas con Chile, igual también lo tiene Argentina, ¿no? Con Inglaterra. Entonces ahí vamos a ver. Sería bueno también mencionar un poco las guerras de las Malvinas. Es una guerra bastante interesante, la verdad. Podemos verlo de repente que más adelante vamos a ver las guerras importantes. Vamos a ir viendo primero la guerra del Pacífico, justamente en donde se ve a esos personajes, ¿no? Cómo es que se llega, a desligarse totalmente del poder español, ¿no? ¿Qué pasó entre Simón Bolívar y Don José de San Martín? Vamos viendo. Vamos a ver también la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver la guerra de las Malvinas no está dentro del sílabus, pero sería bueno conocer un poco más, ¿no? Pero por el Huáscar no es igualito que la Malvinas, porque nosotros ayudamos a Chile, ¿cómo se dice eso? Nosotros cooperábamos con Chile y ellos nos terminaron traicionando con el Huáscar. Bueno, ahí creo que te estás confundiendo. Chile no es que nos traicionó. Quien nos traicionó fue Bolivia. Ajá, ahí está, Bolivia. Claro. Sí, Bolivia. Claro, fue cuando Bolivia intentó, ¿no? Porque le quitamos su mar. Porque Bolivia se está enfrentando con Chile y Bolivia Bolivia justamente, ¿no? Le hizo firmar un tratado. Y ahorita yo quiero ir a Bolivia por sus mares. No, te vas a demorar. No, y eso es cierto. Bolivia justamente hizo firmar un tratado a Perú, ¿no? Le dice, si nosotros nos vamos a la guerra, Perú, tú nos acompañas. Y Perú, bien obediente, acompañó a Bolivia. Y en medio de la guerra, Bolivia se retira y pues Perú se queda en medio de toda la batalla campal, ¿no? Y perdimos, ¿no? Si no, también miren cómo hubiera sido nuestro territorio peruano, ¿no? Otro hubiera sido la imagen. Bien, chicos, qué bueno que se acuerden. De todas maneras, este año nos vamos a seguir mencionando. Vamos a conocer un poquito más siempre. Y qué bueno que también sepan algo de la guerra de las Malvinas. Es una guerra que es triste porque nadie quería apoyar a Argentina. Nadie quería apoyar a Argentina. El único país que apoyó fue Perú. Y lo hizo a escondidas, porque sabía muy bien en el momento que se enteraban que Perú estaba apoyando a Argentina, Perú también se iba a la guerra y fácilmente también perdía. ¿Sí? Entonces, vamos ahí vamos a ver también en las guerras de las Malvinas que Perú, ¿qué hace? Disfraza sus naves, ¿no? Sus avionetas las disfrazan, ¿no? Haciéndolas pasar naves, hace pasar las naves de Perú disfrazadas como las naves de Argentina, ¿no? Para que no sean detectadas. No grites. Bien, chicos, hasta aquí entonces el tema del día de hoy. Más adelante vamos a ir conociendo un poco más. ¿De acuerdo? Bien, ya es 9:30, entonces nos retiramos. Les voy a enviar la actividad.